Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar nuevamente con el estudio, con la segunda parte de la injusticia de la justicia. Pues bien mis amados, pues en la primera parte nosotros habíamos hablado de que habíamos sido justificados y por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que ahora somos la justicia de Dios en este mundo. Y estábamos conociendo esa verdad, pero habíamos hablado de lo que era la justificación, y habíamos hablado de que la justificación significaba una ordenanza y que era lo que Dios había declarado que es lo recto. También que significaba una sentencia absolutoria, es decir, una absolución de la condena por parte de Dios como juez hacia los pecadores, declarándolos justos por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y también habíamos hablado de que era un acto justo, es decir, la muerte de Cristo había sido ese mero acto, había sido el cumplimiento de lo que Dios había establecido en coherencia con el carácter mismo de Dios. Eso era lo que habíamos hablado de la justificación. Y bueno, continuando con el tema de estudio, hoy vamos a comprender lo que es la justicia. Y la palabra justicia viene de el griego dikaiosune y significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Esta palabra o este término se usa para denotar un atributo de Dios. Lo que quiero que podamos nosotros aquí comprender es que esta palabra hace referencia al carácter o a la cualidad de ser recto o justo. Según la RAE, la palabra justicia es un principio ético que toda persona decide respetar en pos de una vida armoniosa y civilizada. Es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso es lo que significa, de acuerdo a la Real Academia Española. Justicia es rectitud, es decir, que no es torcido. Justicia es equidad, es imparcialidad. Justicia es integridad. Es decir, la palabra integridad es que uno siempre debe hacer lo que es correcto aun cuando nadie nos esté viendo. La palabra integridad es no hacer daño al prójimo, es honestidad, es lealtad. Esa es la palabra y también es sinónimo de justicia. Justicia es la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Eso es justicia. Para lo contrario a la justicia, ¿qué es? Es ilegalidad, es negligencia, es mala conducta, es no respetar los derechos de las personas, es iniquidad, es ilicitud, es arbitrariedad, es un atropello, es la ley del embudo. O sea, lo ancho para algunos, lo angosto para otros. Es inmoralidad, es sin razón. Eso es lo contrario a la justicia. Y en pocas palabras es, o lo denominamos como injusticia. Ahora bien, mis amados, Romanos 3:25 al 26 nos dice que la justicia de Dios fue manifestada en la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la obra de la cruz fue suficiente para mostrar a la humanidad que Dios no es indiferente ante el pecado ni lo considera de manera ligera. Romanos 8:34 dice que Dios condenó en la carne al pecado para que se cumpliera la justicia de la ley en nosotros. Por eso nosotros no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos por el Espíritu Santo. Es decir, por el poder de su Espíritu Santo es que nosotros
caminamos en este mundo. Nosotros ya no obedecemos a nuestra naturaleza pecaminosa. Por el contrario, nosotros obedecemos. Son las justas demandas de la ley de Dios. Nuestro espíritu vive porque Cristo nos ha hecho justos. Cristo mora en nosotros. Y por Él vivimos nosotros. Por Él, morando en nuestros corazones, es que nosotros podemos andar en esa vida de rectitud, haciendo siempre lo que es correcto, actuando siempre bajo la legalidad, haciendo siempre lo que es justo delante de Dios y de los hombres, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, en nuestros corazones. Romanos 6:18 nos dice que nosotros ahora vivimos bajo la gracia de Dios y por eso a nosotros no nos da el derecho de nosotros querer hacer lo que se nos venga en gana. Nosotros, por el hecho de vivir en la gracia, no abusamos de esa gracia en la cual nosotros estamos viviendo. No nos da el derecho a nosotros de pecar. Muchos cristianos, por el hecho de que están en la gracia, pecan, rezan y empatan. Y creen que eso está bien, porque como estamos en la gracia, es el decir, entonces Dios perdona cada vez que caen en pecado, los perdona, se arrepienten y Dios los perdona. Y eso no es así, la gracia no es así. La gracia no es abusar de ese derecho que Dios nos ha dado como hijos de Él. La gracia es vivir en esa rectitud, en esa justicia de Dios, no en pecado. Nosotros podemos elegir pecar y morir, o podemos elegir obedecer o ser justos. Es una decisión. O sea, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, decidimos o elegimos caminar en esa vida recta que Dios nos dio, o caminar en esa vida inmunda, en esa vida pecaminosa. Nosotros elegimos. Nosotros debemos tener conciencia de que ya Cristo nos hizo libres del pecado y por tanto hemos pasado a ser siervos de la justicia. Y en consecuencia, mis amados, esto trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Nosotros vemos a un Daniel que mientras estuvo bajo el imperio babilónico y bajo el reinado de los reyes Ciro y Darío, los reyes persas, vemos a un Daniel que él llevó una vida de santidad. Un hombre que anduvo sin tacha alguna. Un hombre que siguió con esa luz de pureza que lo envolvía. Él eligió no contaminarse. Daniel decidió no torcerse, sino seguir derecho, en esa vida recta, en esa vida justa que Dios demandaba de él. Primera de Juan 2:29 dice que nosotros sabemos que Jesucristo es justo. Por tanto, también sabemos que los que practicamos la justicia somos hijos de Dios. Los hijos de Dios practicamos la justicia. Nosotros, los hijos de Dios, caminamos rectamente en este mundo, no conforme a las injusticias de este mundo. Vamos a leer Salmo 33, 4, 5 de la Nueva Biblia al Día. Dice, porque todas las palabras de Dios son rectas y cuanto Él hace merece nuestra confianza.
Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su tierno amor. Ese es el carácter de Dios, el que está ahora morando en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, mis amados, vemos nosotros que la justicia se fundamenta en el carácter mismo de Dios. Así que por la fe en Cristo, nosotros ahora somos la justicia de Dios en este mundo. Su Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El carácter recto de Dios ha sido forjado ahora en nosotros, de tal manera que como hijos de Dios, como los entendidos, como los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el carácter de Cristo formado, nosotros ahora no actuamos bajo la ilegalidad, no tenemos un mal comportamiento, no hay maldad en nuestros corazones, no irrespetamos las personas, nosotros no somos arbitrarios ni mucho menos abusivos con nuestro prójimo. Es decir, que nosotros no le causamos ningún daño ni nada que los afecte. No hacemos lo incorrecto. Por el contrario, nosotros, los hijos de Dios, andamos en rectitud delante de Dios y de los hombres, así como Cristo lo hizo. Nosotros, los entendidos, los hijos de Dios, nos caracterizamos por ser justos en este mundo. Esos somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros vemos a este señor, el pastor de Manizales, que fue condenado a 12 años de prisión por abusar de una menor de edad. Este hombre que se suponía era la justicia de Dios, se suponía que su Espíritu Santo estaba en él. Se supone que llevaba una vida de rectitud. Era el líder espiritual de esa congregación. Y se supone que era un justo delante de Dios y delante de los hombres. Pues su conducta no fue la mejor. Fue una conducta mala. Actuó bajo la ilegalidad porque cometió un delito. Podríamos decir que actuó con maldad, con mala intención. Él fue arbitrario y fue abusivo con esta menor de edad. Le causó un daño a esta niña y de paso afectó también a los padres de esta menor. No hizo lo correcto, hizo lo incorrecto delante de Dios. Pecó y delante de los hombres cometió delito. Eso es injusticia. Y él, que se suponía que era justicia de Dios en este mundo, es decir, que debía llevar una vida recta, debía tener un carácter recto o justo, ¿sí? Debió de ser íntegro. Vemos nosotros que no fue así. De ahí es el título: la injusticia de la justicia. Vemos también nosotros a la luz de la palabra a un David, un hombre al que Dios lo levantó y lo hizo rey de Israel. Y fue el mejor rey que tuvo la nación de Israel. Fue un hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios. Pero en un momento de su vida se alejó de la presencia de Dios y él decidió hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vemos a un David que adulteró, es decir, se acostó con Betsabé, con la esposa de Urías. Y aunado a ello, vemos a un David que planeó, maquinó asesinar al esposo de Betsabé, a Urías, hasta tal punto que logró su cometido.
En ese orden de ideas, vemos nosotros a un David siendo injusto, cometiendo una injusticia. Un hombre justo que cometió una injusticia. Delante de Dios, ese estuvo mal. Delante de Dios vemos que eso es pecado. Y obviamente ante la ley también, porque en ese entonces ese tipo de delitos se castigaba con la muerte. Sin embargo, vemos nosotros a un profeta Natán que confronta a David y al momento de ser confrontado, David lo que hace inmediatamente es arrepentirse de su pecado. Por esa razón, David no murió, porque lo que se merecía era la muerte. Pero por su arrepentimiento genuino, David fue levantado, fue restaurado, perdonado por Dios. Y sin embargo, David no se libró del consecuente de ese pecado, porque vemos a nosotros a sus hijos que se levantaron contra él y en fin se volvió un despelote su familia. Y es a lo que Dios nos está llamando a nosotros en este tipo de situaciones, cuando nosotros somos injustos, es decir, al hacer lo contrario a la voluntad de Dios, al incurrir en pecado, al causar una afectación a alguna persona. Dios nos llama a nosotros a ese arrepentimiento, que si nos arrepentimos, nosotros, Dios nos perdona. Y Dios es un juez justo, que nos perdona. Él no nos va a coger a nosotros y nos va a achicharrar, nos va a matar. Lo importante de todo esto es que realmente ese arrepentimiento sea genuino y que haya un verdadero cambio en nosotros, que no volvamos a seguir en ese mismo círculo vicioso, en ese mismo círculo de injusticia. Y en el caso de este pastor, nosotros vemos que si este señor se arrepiente, si es que ya no lo hizo, pues tenga la plena seguridad que Dios lo va a perdonar y lo va a levantar. Pero lo importante es que sea un arrepentimiento verdadero. Hace algunos años, en la oficina donde yo trabajaba, la oficina de control disciplinario interno, yo ahí era abogado de procesos disciplinarios. Ahí en esa oficina se investigaban a los funcionarios en esa entidad donde yo laboré. Y resulta de que dentro de los procesos que yo llevaba hubo uno de el caso de un funcionario que lo declararon insubsistente por abandono del cargo. Es decir, este señor lo había trasladado para una ciudad y él no cumplió el traslado, pero no porque él no hubiese querido, sino porque a él le tenían que enviar los tiquetes de avión para que se pudiera trasladar hacia esa ciudad y darle cumplimiento al traslado. Los tiquetes nunca llegaron, y como no llegaron los tiquetes, pues el funcionario no pudo cumplir con el traslado, y el director de la seccional donde él tenía que presentarse, lo que hizo fue que reportó abandono del cargo, y por esa razón lo declararon insubsistente. Aunado a ello, pues le compulsaron copia para que se le abriera una investigación disciplinaria por esos hechos. El caso llegó a mis manos después de 4 años y medio. Ya faltaban como 6 meses o 4 meses por ahí para que el proceso disciplinario prescribiera, lo que prescribía a los 5 años. Y resulta que cuando yo veo el caso, lo estudio, me doy cuenta de que el funcionario que tenía la investigación, no lo voy a juzgar, pero obró con negligencia,
su accionar fue negligente. Y ya vimos nosotros que injusticia, la negligencia también es injusticia. Entonces su actitud fue esa. ¿Por qué? Porque él no hizo mucho en ese proceso disciplinario, no abocó todas las pruebas que debió haber abocado, y más aún la prueba contundente o plena prueba que llaman. Y era una sola prueba la que debió haber solicitado para corroborar si efectivamente este funcionario que declararon insubsistente era responsable de esos hechos. ¿Y esa prueba cuál era? Era simplemente solicitar a la oficina de viáticos si le habían enviado al funcionario los tiquetes de avión. Pues bien, cuando yo veo eso, pues eso fue lo que solicité. Solicité a viáticos esa prueba, que me informaran si efectivamente le habían enviado los tiquetes de avión al funcionario, y resulta que la respuesta, cuando me la entregan, oh sorpresa, pues que no le habían entregado los tiquetes de avión a ese funcionario, dándole la razón al funcionario declarado insubsistente, que obviamente no se presentó porque nunca le llegaron los tiquetes de avión. Sin embargo, lo echaron por eso. Vemos en nosotros ahí que se cometió una injusticia, primero porque le echaron por eso, no siendo así. No debieron haberlo echado por esa situación porque nunca llegaron los tiquetes. Y la segunda injusticia que se iba a cometer era en el proceso disciplinario, porque aún a pesar de eso, pues lo querían sancionar. O sea, querían imponerle una sanción injusta. Y yo no me podía prestar para esa situación, porque yo iba a obrar injustamente. Eso contrariaba lo que soy en Cristo, ¿sí? Eso mostraba que no iba a obrar con rectitud frente a ese proceso disciplinario. Y el proyecto de fallo, pues obviamente fue la absolución de ese funcionario. No hubo ningún hecho que lo pudiera, no hubo ningún hecho que se le pudiera endilgar a ese funcionario. No hubo ninguna responsabilidad. Por lo tanto, se absolvió al funcionario. Se hizo justicia frente a esa situación, frente a ese proceso. Pero se cometió una injusticia con ese funcionario. ¿Por qué? Porque lo declararon insubsistente por el solo hecho de no haberse presentado, siendo que él no se pudo presentar porque nunca le llegaron los tiquetes de avión. Desafortunadamente, el proceso culminó demasiado tarde, y cuando él quiso presentar ese proceso para la demanda, pues ya no había nada que hacer porque había prescrito también la acción para demandar por haber sido echado de la institución injustamente. Entonces se cometió una injusticia. Pero a lo que voy es que cuando uno camina en rectitud, cuando uno es justo, uno hace lo que es correcto delante de Dios y delante de los hombres, así a nadie le guste esa situación. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados para eso, para obrar en rectitud. En ese orden de ideas, nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido justos, rectos, andamos en la verdad de Dios. Para eso quiero que me acompañen a mirar lo que dice Tercera de Juan 1:4 en la Nueva Biblia Viva. Dice: para mí no hay mayor alegría que la de oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Y Primera de Juan 3:10. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo,
el que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Nosotros cumplimos los mandatos o disposiciones, los que somos justos. Pensamos de manera correcta, es decir, pensamos todo lo bueno, de tal manera que nuestra actitud no afecte o dañe a los demás, a nuestro prójimo. Miremos lo que dice Filipenses 4:8. Dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o lo que merezca elogio. Nosotros, los hijos de Dios, los que andamos rectamente, escuchamos a las personas y no las juzgamos. Nosotros encontramos en la palabra de Dios un hecho que es el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando nosotros vemos ahí esa situación, hallamos que la mujer la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Entonces los fariseos y los principales de la sinagoga, todos la llevaban a rastra hacia la calle, hacia donde estaba Jesús. Y estando ahí la mujer frente a Jesús, los fariseos llevaban una intención, ¿sí? Una mala intención. Y los fariseos ya la estaban acusando y la estaban señalando de que ella era una adúltera, ¿sí? Ellos. Se la llevaron a Jesús para ver qué decía Jesús al respecto, pero era con una mala intención, era con la intención de a ver qué era lo que Jesús respondía frente a esa situación, para ver si lo podían hacer caer y poder acusarlo y señalarlo al Señor Jesús. Por eso que el Señor Jesús dice la palabra que estaba ahí en tierra escribiendo, está con el dedo, esperando a ver qué sucedía. Y él dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando él dijo esa verdad, todos los fariseos y todos los que estaban ahí, ninguno fue capaz de lanzar la piedra contra la mujer. El castigo de adulterio en ese entonces era obviamente la muerte. Así eran juzgadas las personas que cometían adulterio, y eso era lo que iban a hacer con esa mujer. Pero antes de eso, por eso la llevaron a Jesús para ver qué decía él, para hacerlo caer. Entonces, cuando Jesús dijo esa verdad, todo el mundo tiró las piedras por un lado, nadie fue capaz de arrojarla. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían pecado en su corazón, menos el Señor Jesús. Es decir, ellos no estaban en la posición de señalar a nadie ni de juzgar a nadie, porque ellos no son jueces, ellos no son nadie para ir a juzgar a nadie. Todos tenían pecado. Ahora bien, si vemos nosotros en esta situación, o en este hecho, vemos nosotros que trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre con el que ella estaba adulterando. No lo trajeron. La pregunta es ¿por qué? Porque lo más probable es, de acuerdo al contexto, es que haya sido uno de ellos, también de los fariseos, de los principales de la sinagoga, y no convenía, obviamente, sacarlo también ahí al ruedo. Entonces, fíjense ustedes, ley del embudo también. Ahí vemos nosotros ley del embudo. A lo ancho para ellos, los fariseos, lo angosto para la mujer sorprendida en adulterio. Pero qué bonito es el Señor que Él nos confronta de esa manera. Y confrontó a los fariseos y a todos los judíos que estaban ahí. Tenían pecado y nadie fue capaz de lanzar esa piedra por eso, porque estaban también con sus cosas ahí ocultas en sus corazones. Sin embargo, vemos nosotros al Señor Jesús que después de eso, Él le pregunta a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? La mujer responde: ninguno está.
todos se han ido, no hay nadie. Y el Señor Jesús le dice, también lo maravilloso que es el Señor Jesús, ninguno te condena, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, ni el mismo Señor Jesucristo condenó a esta mujer, pero le dice, vete y no peques más, es decir, vete, estás perdonada, ¿sí? Ha sido declarada justa, yo no te condeno, pero no peques más. O sea, es decir, no vuelvas a hacer lo mismo, no vuelvas a andar en ese mismo círculo vicioso. Y lo que nos muestra a nosotros aquí este pasaje es que nosotros no somos nadie para estar juzgando ni señalando a las personas, ni estar condenándolas. El único juez justo es nuestro Dios. Él es el único que juzga a las personas, no nosotros. Nosotros estamos para escucharlos, ¿sí? Y para aconsejar a las personas, para llevar a las personas al Señor. Nosotros como hijos de Dios, como justos, no culpamos a otros por nuestras faltas o errores. Nosotros cuando decidimos mal, nos gusta echarle la culpa a los demás, cuando realmente que los culpables de las cosas somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. La vida que estamos llevando nosotros, una vida paupérrima o miserable, o una vida frustrada o llena de pecado, es por nosotros mismos. Nosotros fuimos los que decidimos llevar esa vida así. Por eso es que nosotros somos los que decidimos pecar, nosotros somos los que decidimos obedecer a Dios, nosotros somos los que elegimos llevar ya sea la vida que Dios nos dio, o sea, una vida abundante en Cristo Jesús, o una vida miserable. Somos nosotros. Y cuando eso es así, nosotros no tenemos por qué echarle la culpa a los demás. No tenemos por qué echarle la culpa de lo que se está viviendo en este mundo. No tenemos por qué echarle la culpa a los gobiernos, de la situación. Nada de eso. Somos nosotros los culpables de la vida que tengamos en estos momentos. Nosotros no nos aprovechamos ni abusamos de los demás. El que anda en rectitud no abusa de nadie. No abusa ni se aprovecha. No tenemos una mala intención. Ya lo vimos nosotros con los fariseos, que tenían una mala intención. Sin embargo, nosotros vemos también en otro escenario, vemos nosotros a los fariseos que trataban, ¿sí? Trataban de matar a Jesús. Esa era la intención de ellos. Tan es así que lograron su cometido al final de los libros sinópticos o de los evangelios sinópticos. Nosotros lo encontramos ahí. Ellos mediante triquiñuelas, mediante artimañas, mediante falsos testimonios, todas esas cosas, una mala intención desde el principio. Y por eso fue que llevaron al Señor Jesús ante Pilato para que fuera condenado a muerte. Nosotros, como hijos de Dios justos, tenemos el carácter de Cristo forjado en nosotros. Somos imparciales frente al trato con los demás. Nosotros vemos personas que tienen tratos preferenciales con otros. Eso se ve mucho en la parte laboral, en la parte estudiantil, ¿sí? Lo vemos dentro del mismo pueblo cristiano. Vemos nosotros también personas que tienen tratos preferenciales con otros creyentes, más con uno que con otros. En el trabajo lo mismo. Por eso vemos nosotros a veces en la parte laboral personas que aunque no
tengan la experiencia o no tengan la idoneidad. Vemos nosotros que a esas personas puestas en altos cargos, ¿sí? Y así lo vemos en muchas cosas. Vemos nosotros que no hay imparcialidad. Y las personas que son justas, los que tienen la justicia de Dios en ellos, son imparciales, son objetivos. O sea, no están ni para un lado ni para el otro, sino lo que es. Y le dan la razón al que es. De eso se trata. Los justos, los que llevamos esa vida recta, no fingimos amar, aborrecemos lo malo y seguimos lo bueno, nos deleitamos en el respeto mutuo. Eso es lo que hacemos nosotros. Y fingimiento en el amor es lo que vemos. Amar no es que sí, yo te amo y resulta que después estoy hablando mal de ti. No, eso no es amar. Amar no es que yo te amo, pero pienso mal de ti. Amar no es, sí, yo te amo, pero estoy haciendo lo posible con tal de desbancarte. Eso no es amar. Los hijos de Dios no hacemos lo malo, o sea, aborrecemos lo que es malo y hacemos lo que es bueno. Nosotros los que somos la justicia de Dios en este mundo, no somos envidiosos, no somos egoístas. De eso se trata, el ser justo. Respetamos a nuestro prójimo, respetamos sus derechos, no los maltratamos, tampoco los castigamos, o sea, no somos implacables con ellos cuando caen, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a eso. No maltratamos a las personas. De eso se trata, el ser justicia de Dios en este mundo. La injusticia es la ausencia de justicia en el corazón del hombre. Es decir, es la ausencia de Cristo en el corazón de los seres humanos. Oponerse a la injusticia de este mundo es encontrar oposición y persecución. Nosotros lo vemos en el caso del Señor Jesucristo. Un hombre justo, recto, porque Él es el justo. Caminó en este mundo en rectitud. Y por oponerse a la injusticia de ese entonces cometida en el pueblo de Israel por los doctos de la ley, bueno, por esa razón encontró él la oposición y la persecución por parte de estos fariseos, por los doctos de la ley. Tan es así que lo condenaron a muerte. Pero todo tiene un propósito. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, del 10 al 12. Dice: dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persigan o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Finalmente, mis amados, quiero leerles lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3, en la Nueva Biblia Viva. Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados,
ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. ¿Ven? Bueno, mis amados, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con la tercera parte de este estudio. Y bueno, no siendo más, Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.